Muy buenas, queridos estudiantes. Vamos a desarrollar la lección tercera y tiene que ver, obviamente, con la fase preparatoria, con la continuidad de los trámites que se desarrollan en la fase preparatoria. Es decir, estamos en la plataforma, digamos, en el principio de la actividad procesal dinámica del proceso penal ordinario. En esta lección vamos a estudiar los requerimientos del fiscal, artículo 301 para adelante, y dentro de estos requerimientos está también del acta de imputación, que es una decisión procesal importantísima que toma el fiscal, indicando primariamente o preliminarmente la característica de incriminación hacia una persona que está siendo sometida bajo la lupa de la justicia penal. Muy bien, contenido de esta lección. La fase preparatoria, la que vamos a estudiar hoy, tenemos los requerimientos del fiscal, que son varios: desestimación, criterio de oportunidad, procedimiento abreviado, conciliación, suspensión condicional de procedimiento, archivo fiscal. Y también, dentro de la actividad así determinante del fiscal, obviamente, es el acta de imputación. Vamos a estudiar los requisitos y los efectos del acta de imputación. Así también, trámite de oposición del juez, el artículo 314. Y al 301 al 314 nos vamos entonces en esta oportunidad de un contacto más con el procedimiento penal. Requerimiento fiscal. Artículo 301 es un elemento axial o un componente axial del Código Procesal Penal. 301 para adelante. Ahí están todos los requerimientos que el fiscal tiene, la potestad, el derecho y la obligación de llevar adelante en el trámite de una investigación en la fase preparatoria. Actos que comprende el requerimiento fiscal. 301. Ustedes saben que existen artículos que son, digamos, bisagras, artículos bisagras del programa, como ser el 347, el 301, el 466 y siguientes, el 403, el 359 sobre el procedimiento provisional y siguientes, 362 sobre el procedimiento definitivo, 359 y siguientes, 362 sobre el procedimiento provisional, 240 hasta el 245. Es decir, una serie de articulados que ustedes deben manejarlo muy bien, y ahora estamos de cara así de lleno con el 301. Es decir, los requerimientos fiscales iniciales que puede desarrollar en su tarea, en su responsabilidad como representante de la sociedad, él o la fiscala. Actos que comprende el requerimiento fiscal. 301. Recibidas las diligencias de la intervención policial o realizadas las primeras investigaciones según el curso de la misma, el fiscal formulará su requerimiento ante el juez penal o el juez de paz, según el caso. Cuando recibe la noticia criminis por la denuncia escrita, verbal o una actividad de oficio de la policía o el mismo fiscal, entonces deberá realizar las primeras investigaciones, y una vez tenido más o menos claro el panorama acerca del imputado, entonces puede realizar los siguientes requerimientos fiscales. 1. Puede desestimar la denuncia, querella o de las actuaciones policiales en las condiciones del artículo 305. 305 habla categóricamente de las formas de la actuación del fiscal en cuanto al procedimiento específico de la desestimación. Vamos a leer el 305 para que ustedes tengan claro, porque hay que ya saber ahora. 305
dice, desestimación. El Ministerio Público solicitará al juez, mediante requerimiento fundado, la desestimación de la denuncia, la querella o las actuaciones policiales. Pide entonces el fiscal la desestimación de la denuncia, la querella o la denuncia policial o la actuación policial. Ahí habla de los requisitos. Cuando sea manifiesto que el hecho no constituye hecho punible o cuando exista algún obstáculo legal. El requisito esencial de la desestimación que puede pedir el fiscal pide la desestimación. Solo el fiscal, no dice la querella. El fiscal. Entonces, si la querella cree que hay razones para, no sé, pedir la desestimación, que es muy difícil, pero el que pide es la defensa, siempre. ¿A quién le va a pedir la defensa? Al fiscal. ¿Y cuál es el requisito esencial para la desestimación? El hecho de que lo que ocurrió no es un hecho punible. No es hecho punible. No es hecho punible. ¿Cómo? Puede ser un hecho punible, pero no es acción penal pública. Se pide la desestimación. Y eso es lo más rápido que ocurre cuando se desestima. No es hecho punible, no está tipificado. O es un delito de acción penal privada. Un delito de acción penal privada. Entonces, ahí es donde se produce y se pide al fiscal para que el fiscal le solicite al juez la desestimación de la denuncia. 305. Sigue. No es un hecho punible o exista algún obstáculo legal para el desarrollo del procedimiento. ¿Qué quiere decir eso? Tiene fueros, o es un niño de 14 años para atrás, 13 años, 10 meses, 13 años, 12 años, no puede haber, entonces, no puede haber progreso de la acción, no puede investigarse porque es un niño, o porque tiene fuero, o porque es diplomático. Esos son los obstáculos legales. ¿Se entiende? Cuando se habla de esta lección y dice desestimación de la denuncia, hay que entender la denuncia, hay que saber los requisitos y hay que saber por qué se puede pedir, por qué puede pedir fiscal la desestimación. La desestimación es la desvinculación del proceso, es la desvinculación del proceso. Pero tiene sus efectos. La resolución que ordena la desestimación no podrá ser modificada mientras no varíen las circunstancias que la fundamentan o se mantengan el obstáculo que impide el desarrollo del procedimiento. El juez, al resolver la desestimación, devolverá las actuaciones al Ministerio Público, quien organizará el archivo de las causas. Si el juez no lo admite, ordenará que prosiga la investigación y formule un nuevo requerimiento, de conformidad a lo dispuesto en el artículo 314 de este código. Vamos a hablar de la 314 también, que es el trámite de oposición. La resolución que admite la desestimación será apelable. ¿Quién puede apelar? Y puede apelar la querella, puede apelar el fiscal, o puede apelar la víctima. La víctima, sin que sea parte del proceso, puede apelar, puede impugnar la desestimación. Acuérdense, ¿se acuerdan que estudiamos que la víctima, aunque no tenga intervención en el proceso, no tiene legitimación activa en el proceso, puede impugnar la desestimación y el sobreseimiento definitivo? Y aquí entonces la desestimación puede de redondo pedir la impugnación la víctima, aunque no esté como querellante. Entonces se entiende lo que es la desestimación. Quiere decir que la desestimación no es un estado permanente. Cuando termine la situación del diplomático, del legislador, cuando termine la situación del legislador o diplomático que cometió el hecho punible y no se puede avanzar con la acción, entonces cuando termine, continúa el procedimiento, continúa. 2. Artículo 201, 2. La aplicación de criterios de oportunidad que permitan prescindir de la persecución penal cuando se den los presupuestos del artículo 19 de este código. Entonces, el 301, inciso 2, está conectado directamente con el artículo 19, criterio de oportunidad. Y hay 4 o 5 motivos y requisitos para pedir el criterio de oportunidad.
¿Y qué es el criterio de oportunidad? Es la potestad que tiene el fiscal de prescindir de la persecución penal de una persona imputada o una persona sospechosa. ¿Por qué? Y por varios motivos. Vean ustedes en el artículo 19 y siguientes los motivos por el cual se puede dar. Ya hemos estudiado el criterio de oportunidad. En este año ya hemos estudiado. Recuerden, rememoren lo que estudiamos para que ustedes puedan entender bien. Otro requerimiento, en el inciso 3, se puede pedir la suspensión condicional del procedimiento. Es decir, suspender el procedimiento conforme al artículo 21 y siguientes. La suspensión condicional del procedimiento es un trámite procesal que tiene la potestad del fiscal de solicitar al juez impedir que continúe la acción mediante una paralización. Se suspende, se paraliza. Todo hecho punible que tenga 2 años para abajo. Criterio es 5 años para abajo. Suspensión es 2 años para abajo. Se puede pedir que se suspenda y se le someta a la persona procesada a un trámite de reglas de conducta de 1 o 2 años. ¿Para qué esas reglas? Para que en ese lapso pueda pagar a la víctima o reparar a la víctima, igual que otras figuras, y cumplido el plazo, sobreviene. Entonces, ¿qué cosa sobreviene? ¿Cuál es el efecto de la suspensión condicional del procedimiento? Es la extinción de la acción por la vía del sobreseimiento definitivo. Abreviado. Es otro requerimiento que el fiscal puede solicitar según lo dispuesto en el artículo 420. Y juicio abreviado es para todo hecho punible que tiene 5 años para abajo. Esta persona procesada puede someterse a que reciba una sanción menos de lo que se espera en la pena máxima establecida en cada figura penal que tiene hasta 5 años. Entonces, si es menos, entonces la persona, el juez penal de garantía, aplica una condena. Y esa condena impide que, hace que termine el proceso e impide, obviamente, como resultado natural, que vaya al juicio oral y público y que se le aplique penas quizás más altas. Entonces, es una especie de negociación o acuerdo entre el fiscal y la defensa y el imputado para que se someta a este trámite que es parte de la potestad que tiene el fiscal de solicitarle al juez. 5. Que se lleve a una audiencia a cabo una conciliación mediante una audiencia. ¿Y la conciliación qué es? Es el acuerdo que llega Ministerio Público, defensa, imputado, víctima, a fin de que el imputado pueda reparar lo que él llevó a cabo como elemento antijurídico y con esa reparación pueda llegar a un acuerdo y que va por el sobreseimiento definitivo y finalmente a una extinción. Conciliación. ¿Qué artículo? 311 y artículo 301, inciso quinto. Conciliación. ¿De qué tipo de delito? 5 años para abajo, pero delitos especiales, patrimoniales y delitos culposos. Homicidio culposo, estafa, delitos patrimoniales, homicidio culposo. Es decir, todo hecho punible que tenga 5 años menor para abajo es y puede ser motivo de conseguir una conciliación. ¿Cuál es el requisito esencial? Que repare a la víctima, repare económicamente a la víctima. Reparación del daño, dice. Reparación del daño. ¿Qué tipos de delitos? 2 grupos de hechos punibles. Los delitos culposos, todos los delitos culposos, lesión culposa, homicidio culposo, o los delitos que son patrimoniales. Llámese, sepan bien, hay que saber bien, es necesario para que ustedes puedan trabajar bien cuáles son esos delitos patrimoniales. Robo puede ser, hurto es hurto, estafa, lesión de confianza,
hurto, estafa, lesión de confianza, son pasibles y tienen que ver con los delitos patrimoniales, que, llegado a un acuerdo, víctima y victimario, se les somete a una audiencia ante el juez y las partes, y ahí el juez certifica que se da una reparación a la víctima. Certifica que se da una reparación a la víctima. Entonces se consigue, ¿qué cosa? El sobreseimiento definitivo. Y inmediatamente al sobreseimiento definitivo, la extinción de la acción. Es decir, queda sin antecedentes. Otro requerimiento esencial es la notificación del acta de imputación. Vamos a hablar ahora del acta de imputación. 302. 302 es un numeral, es un articulado clave. 301 y 302 son articulados claves. Clave. ¿Qué es la imputación? ¿Qué requisitos tiene la imputación? ¿Qué contenido tiene la decisión? ¿Y qué efectos tiene? Manejen bien porque se le va a preguntar en el examen. Definición, requisitos y efectos. Y ahora vamos a expresar esta cuestión. ¿Qué es el acta de imputación? El acta de imputación es una potestad que tiene el fiscal de incriminarle documentadamente, procesalmente a una persona que se tiene elementos primarios de modo fehaciente, no total, fehaciente, de que ha cometido un hecho punible. Y entonces el fiscal le incrimina procesalmente, documentadamente. ¿Para qué le incrimina procesal y documentadamente? Para presentarle al juez. Ese es el acta de imputación, de haber hecho o haber cometido un hecho punible. Y son informaciones primarias que se tienen. No es una información acabada, informaciones primarias. Fíjense, la imputación no es una categórica expresión de culpabilidad. No, señores. Es una forma liviana de incriminación, aún liviana. Quizás tenga todos los elementos de la fortaleza incriminatoria, pero todavía es insuficiente para que se pueda decir que el ciudadano que haya, o la ciudadana que se haya alzado contra el orden normativo, pueda calificársela o calificársele de autor. Primariamente es el autor, pero no es todavía y no está en el estatus de la responsabilidad total. Entonces, ya sabemos la definición de la imputación. Requisitos. Cuando existen elementos suficientes, dice el 302, de sospecha, elementos suficientes de sospecha sobre la existencia de un hecho punible y la participación del imputado, ahí está. Primer requisito, existen elementos suficientes de que el hecho existe y que ese hecho está vinculado por la conducta del sospechoso. El agente fiscal interviniente formulará la imputación en un acta por el cual se informará al juez penal competente, juez penal de garantía, ¿se entiende?, en la que deberá. Ahí están los requisitos esenciales. Pero el primer requisito es que exista el hecho punible. Segundo requisito, que ese hecho punible haya participado en él el sospechoso. Y el otro requisito ya formalmente ya es identificar al imputado. Individualizarlo correctamente si todavía no pudo ser identificado. Es José Pérez. Pero no sabemos si es José Pérez. Él dijo que se llamaba José Pérez, pero pudo haber sido un mentiroso. Pero hay que individualizarlo correctamente. ¿Qué quiere decir individualizarlo? Buscar sus documentos que están en los registros policiales o los registros institucionales. Describir sucintamente el hecho o los hechos que se le imputan.
el fiscal tiene que describir sucintamente el hecho o los hechos que se le imputan. ¿Qué quiere decir sucintamente? Quiere decir de modo rápido, sencillo y corto. No hay necesidad de demasiado darle largas a la descripción del hecho. ¿Por qué? Porque es todavía preliminar. Tercero, indicar el tiempo que se estima para formular la acusación. El fiscal tiene que pedir, solicito 2 meses de tiempo para investigar, solicito 3 meses, 4 meses, 5 meses, hasta 6 meses. Entonces, ¿cuáles son los requisitos? El fiscal puede solicitar la imputación de una persona que ha cometido un hecho punible mediante la verificación de que, primero, existe o no el hecho punible, sí existe. Segundo, ¿quién lo hizo? Esa es la individualización correcta del autor. Segundo, relación rápida, pronta y sucinta de los hechos. Tercero, pedir el tiempo que necesita para investigar. ¿A quién le está pidiendo eso? ¿A quién le está presentando? Al juez penal de garantía. Cuarto requisito, que es por decisión de una acordada de la Corte Suprema de Justicia, es calificar el hecho punible provisoriamente. ¿Qué delito cometió? Entonces hay 4 o 5 requisitos. Existe el hecho punible, quién lo cometió, relato de los hechos, calificación jurídica, que en dónde está, en qué parte del código está su comportamiento inadecuado, y tiempo para presentar la acusación. ¿Se entiende eso, no? Creo que es muy sencillo esto. Notificación. ¿A quién le entrega el fiscal este acta de imputación? Al juez. Y el juez penal, al tomar conocimiento del acta, artículo 303, tendrá por iniciado el procedimiento mediante un auto interlocutorio. Inicia el procedimiento, señores. No es un trámite cualquiera, ¿eh? ¿Qué es lo que va a notificar? El auto interlocutorio de inicio de procedimiento o de imputación. ¿A quién? Al imputado. Entonces, claramente, una vez presentada la imputación, el juez, mediante una resolución judicial fundada, pasa a procesarlo por la comisión del hecho punible presentado por el fiscal, notificando la misma a la víctima y al imputado. Jamás el juez notifica a la víctima en los hechos, nunca. Nunca notifica en los hechos el auto interlocutorio de procesamiento o de imputación. Pero sí al autor, al imputado. En la notificación el juez indicará además la fecha exacta en que el fiscal deberá presentar su acusación, dentro del plazo máximo previsto para la etapa preparatoria, considerando un plazo prudencial en base a la naturaleza del hecho. Se dispondrá copia de la misma al fiscal interviniente a los efectos de su notificación. También se notifica al fiscal, víctima e imputado, el auto de procesamiento. No es nada agradable recibir una notificación de imputación. Es delicado. A veces, y para muchos, se inicia una verdadera y auténtica vía crucis, porque ponen en entredicho todo el comportamiento realizado atrás en la historia del hecho punible. Te puede cambiar la vida esto, y si llega una acusación, peor, y si llega una condena, peor. Entonces, la notificación implica ¿de qué? Notificación del acta de imputación. ¿A quién se le hace? Al imputado y al Ministerio Público, y también a la víctima, dice. ¿Qué contiene? Contiene un relato sucinto y contiene
¿qué cosa contiene? El tiempo que va a durar la investigación del fiscal. Y a la víctima también se le tiene que notificar, porque si la víctima asume la querella tiene tiempo hasta el último día del día de la acusación presentar la acusación, presentar su querella acusatoria. Entonces es muy importante este acto, esta resolución del juez. Medidas cautelares, petición expresa, carácter facultativo de su dictamen, requisitos de aplicación. El acta de imputación no implicará necesariamente la aplicación de una medida cautelar. Cuando es delito, el fiscal no pide una medida cautelar personal como es la prisión preventiva, por ejemplo. Pide o solicita medidas de vigilancia. Eso sí, el fiscal, cuando lo considera pertinente, requerirá al juez penal la aplicación de cualquiera de las medidas cautelares dispuestas de conformidad a las reglas de este código. Puede ser arresto domiciliario, prisión preventiva o la aplicación de medidas que tengan que ver de vigilancia al imputado. Sin embargo, no se podrá solicitar ni aplicar una medida cautelar si no existe previamente un acta de imputación fundada. Si hay un pedido de medida cautelar, debe haber necesariamente acta de imputación. Desestimación. Desestimación de la denuncia, querella, actuaciones policiales. Ministerio Público, ya hablamos de la desestimación. Solicitar al juez, mediante requerimiento fundado, la desestimación de la denuncia, la querella o las actuaciones policiales cuando sea manifiesto que el hecho no constituye hecho punible o cuando existe algún obstáculo legal. Ya hemos visto esto, ¿no? Pasamos. Efecto. Ya hemos leído también los efectos del 306. Ya hemos leído. Se da por entendido. Vuelvan otra vez a mirar cuando hablamos de la desestimación. Oportunidad. Criterio de oportunidad quiere decir oportunidad. Aplicación del criterio de oportunidad. Cuando la ley permite la aplicación de criterios de oportunidad para prescindir del ejercicio de la acción pública o para hacerla cesar, el Ministerio Público podrá solicitar la resolución del juez, quien decidirá declarando extinguida la acción penal o suspendiendo el procedimiento, según el caso. Entonces el criterio de oportunidad ya hemos hablado y nos remitimos a lo que hemos expresado cuando se estaba analizando lo que es el criterio de oportunidad. Vuelvan a mirar y atentamente escuchen y vean. 308. Suspensión condicional del procedimiento. De la misma forma, ya hemos hablado de la suspensión condicional del procedimiento. Uno a uno, detalladamente. Definición. Sigue siempre la línea metodológica. Definición, requisitos, efectos. Definición de desestimación, definición de, mejor dicho, desestimación, suspensión condicional del procedimiento, criterio de oportunidad, abreviado. Sigue la misma línea metodológica. Hay que definir, hay que ver los requisitos y hay que ver los efectos. Están todos en el código y ya lo hemos expresado aquí en esta clase. Obligación de asegurar elementos probatorios. Diligencias tendientes al aseguramiento de elementos probatorios. La solicitud de suspensión condicional del procedimiento o la aplicación de criterio de oportunidad no eximirán al Ministerio Público de la obligación de realizar la diligencia que permitan asegurar los elementos que prueba es imprescindible. Mediante se aplica, en el caso que se está tramitando criterio de oportunidad o suspensión condicional del procedimiento, pueden seguir el Ministerio Público asegurando la integridad de los elementos de convicción o las pruebas colectadas en esa etapa. Procedimiento abreviado también, ya hemos hablado detalladamente, y ahora vamos a hablar de los requisitos. Hemos visto que se trata de un hecho punible inferior a 5 años, que admita el hecho, negocian, acuerdan, y entonces esos son los trámites que indican o que establece el código, que manda el código para la aplicación del criterio de oportunidad. Ya hemos hablado también. Conciliación también ya hemos hablado. Definimos requisitos y efectos. Requerimiento ante el juez de paz no se hace
no sé, nunca se hizo, entonces no es, ni siquiera vamos a leer esto. Alguna vez si ustedes tengan una posible intervención ante el juez de paz, que casi nunca se dio y no se va a dar así nomás. Archivo fiscal. Vamos a analizar, vamos a definir los requisitos y las consecuencias o efectos de que le dé el archivo fiscal. Si no se ha podido individualizar al imputado, ahí está el primer asunto. Vamos a hablar, primero vamos a definir lo que es el archivo fiscal. El archivo fiscal es una potestad unilateral que tiene el fiscal para dejar de investigar y guardar la causa o el caso por un hecho esencial, por un motivo esencial. ¿Cuál es? No se sabe quién cometió el hecho punible. Eso no quiere decir que no va a investigar. No. Ya tras la investigación correspondiente de varios días, varias semanas, y no se sabe quién cometió, entonces el fiscal unilateralmente, sin permiso del juez, puede archivar la causa o dejar en estado de hibernación procesal. ¿Qué quiere decir hibernación? No es invernación. Hibernación con H. Es el fenómeno biológico que hacen los osos para dormir durante 6 meses. Entonces, un caso puede dormir si no se sabe quién cometió. Un ejemplo. Se encuentra 3 personas amarradas, esposadas y baleadas y tirados en un descampado allá en kilómetro 20, Fondo Mondaú. Va la policía, va todo, no se sabe quién es, después se descubre quién es, son brasileños o son paraguayos, una cobranza de ajuste de cuenta o venganza, o puede ser un crimen pasional. Hay muchos motivos para cometer un hecho punible, cualquier motivo, cualquier tipo de delito, pero los delitos de sangre son delitos muy delicados que tienen motivos bastante fuertes, ¿no? Muy bien. Se investiga, tiene un impacto mediático muy fuerte en la prensa, se sacan fotos, no del rostro por supuesto, y de los cuerpos, o puede ser un delito económico, se sabe el impacto de quienes fueron victimizados, se sabe quiénes son las víctimas, pero no se sabe quién realizó el hecho punible de homicidio doloso o lo que sea. A pesar de la intensa investigación, la Fiscalía llega a la conclusión que no puede saber y es insuperable saber quién es el autor. El caso del homicidio que le estoy comentando pudo haber sido realizado o cometido por ciudadanos brasileños que vinieron exclusivamente para eso, para hacer este operativo macabro. No se sabe quién es el autor. Ni por más mago que sea el fiscal no puede saber, entonces le resulta insuperablemente difícil saber quién es el autor. En ese caso, tras 15, 22, un mes de investigación, el fiscal entonces guarda, deja en estado de hibernación procesal la causa. Entonces dice claramente el 313, si no se ha podido individualizar al imputado, esa es el primer requisito. El Ministerio Público podrá disponer por sí mismo. No se ha podido individualizar, quiere decir que se hizo un intenso trabajo de investigación. Es que, ¿quién será? No. Ese quién será tiene que ser durante un mes, 15 días, 22, 1, 2 meses. Y no se ha llegado a saber quién es el autor. Ahí entonces el Ministerio Público podrá disponer por sí mismo, es decir, unilateralmente quiere decir eso, fundadamente tiene que fundar su decisión de archivamiento. ¿Qué quiere decir fundar? Establecer elementos fácticos y jurídicos que justifiquen este acto de archivamiento. Entonces, el fiscal podrá fundadamente, el archivo podrá disponer por sí mismo del archivo de las actuaciones. La investigación podrá ser reabierta en cualquier momento y el plazo para formular el requerimiento fiscal se computará desde la reapertura de la causa. Una vez que se archivó, se suspende el tiempo del procedimiento. Obviamente no se sabe quién es,
Entonces, cuando se puede reabrir en cualquier momento, así como la desestimación, se puede reabrir en cualquier momento. Notificación del archivo fiscal y objeción. El archivo se notificará a la víctima que haya realizado la denuncia y solicitado ser informada. ¿Me entienden bien este asunto? Se le notificará a la víctima, pero si la víctima haya previamente pedido noticias sobre eso, no de modo propio del fiscal para informar a la víctima que se ha archivado la causa. No, cuando la víctima viene y pide noticias sobre eso, ahí se le dice, hemos archivado. Y ella, la víctima, enojadísima, podrá objetar el archivo ante el juez. La víctima, sin ser parte de la causa, puede objetar el archivamiento de las investigaciones, solicitando una ampliación de la investigación, indicando los medios de pruebas practicables e individualizando al imputado. La víctima puede pedir, entonces, impugnar el archivamiento, pero tiene que decirle al juez, sabemos quién lo hizo, sabemos que hay pruebas, y tiendan a identificar o individualizar al supuesto autor. Si el juez admite la objeción, ordenará al fiscal que prosiga la investigación. Entonces el archivamiento fiscal es muy interesante, pero es también una potestad unilateral del fiscal. ¿Está obligado el fiscal a informarle al juez que se ha archivado la causa? No, solo está obligado a informarle a la víctima cuando ésta la pida, dice. No de modo voluntario, sino cuando viene y pregunta, ¿qué pasó con mi causa que yo hice la denuncia por esta cuestión que me trajo hasta aquí? Entonces ahí el fiscal le muestra el archivamiento fiscal. ¿Qué puede hacer la víctima que ha recibido esta desesperanzadora noticia? Puede oponerse, impugnar ante el fiscal, ante el juez, y el juez va. ¿Pero qué tiene que informar la víctima? La víctima tiene que informar que conoce quiénes son o quiénes podrían ser. Medio de pruebas aplicables, dice, o practicables. No es una mera objeción, porque si la víctima se va y protesta así, en forma frágil, en seco y sin fundamentar por qué está objetando, el juez no le va a dar no al lugar porque no cumple los requisitos del 313 infine, va a decir. Ella queda sin chances la víctima. Vamos por último tema. Oposición del juez. Artículo 314. Esto es muy importante, niños y niñas. 314 es muy importante. Meta en su cabeza. 314 es una pregunta de cajón en cualquiera de los exámenes que van a aparecer, parcial, final de esta materia, o en técnica y consultorio jurídico cuando ustedes estaban por recibirse. Oposición jurisdiccional al requerimiento fiscal trámite. El juez se opone. Oposición jurisdiccional quiere decir el juez se opone al requerimiento fiscal presentado, a cualesquiera de los requerimientos que presentó. A cualesquiera. Todo lo que el 301, completo el 301, todo lo que pidió el fiscal, el juez se opone y imprime el famoso trámite de oposición. ¿Le envía a quién? Le envía a su jefe. ¿Y quién es el jefe del fiscal? Y el jefe fiscal es el fiscal adjunto o el fiscal general del Estado. Entonces, al juez no le satisface lo que hizo el fiscal interviniente y remite y pone en práctica
un procedimiento especial del 314 que se llama trámite de oposición. ¿Qué es el trámite de oposición? Definición, requisitos, consecuencias o efectos. Nuevamente, quiero resaltar metodológicamente cómo tenés que conocer cada una de las instituciones del derecho procesal penal. ¿Cuál es el ritmo, mejor dicho, cuál es el trámite metodológico? Tenés que saber definir, tenés que saber los requisitos y tenés que saber los efectos. A veces incluye también importancia. Entonces la oposición del juez, vamos a leer todo y después volvemos a la definición, a los requisitos y a los efectos. Ya sabemos qué es. Es una oposición que el juez hace ¿a qué? A los requerimientos presentados en el 301 y no solamente 301, sino también al 359 y al 362. ¿Cómo? ¿Y qué es 359? Sobreseimiento definitivo. ¿Qué es 362? Sobreseimiento provisional. Cuando el juez no admita lo solicitado por el fiscal en el requerimiento, le remitirá nuevamente las actuaciones para que modifique su petición en el plazo máximo de 10 días. ¿A quién le envía eso entonces? Le envía primero al fiscal. Si el fiscal ratifica su requerimiento y el juez insiste en su oposición, se enviará las actuaciones al fiscal general del Estado o al fiscal superior que él haya designado. ¿Quién sería? El fiscal adjunto, regional, para nosotros, para que peticione nuevamente o ratifique lo actuado por el fiscal inferior. ¿Se entiende eso entonces? No le gusta al juez lo que decidió el fiscal en cualesquiera de los requerimientos del 301. Entonces el juez le puede enviar al mismo fiscal. Nunca ocurrió eso, que le envía al mismo fiscal para que rectifique o ratifique lo que ha decidido. Pérdida de tiempo. ¿Qué se va a rectificar si ya decidió lo que tenía que decidir? Entonces, la opción 2 es enviarlo directamente al fiscal general del Estado o al fiscal adjunto lo que decidió el fiscal, para que nuevamente o ratifique lo actuado, rectifique o ratifique. Es lo mismo que cuando se le va una persona con un escribano y la escribana aquí a su lado y le dice: señor, usted es señor fulano tal, sí, yo soy. Vengo por mandato de mi cliente a que usted se rectifique o se ratifique por las expresiones injuriosas realizadas en contra del señor. Y la persona que recibe la presencia de un escribano, se asusta tanto que no sabe ni qué hacer. Porque ya le dice, te vamos a enviar un escribano. ¿Ocurre eso? Ocurre. Que especialmente para los delitos de acción penal privada, los hechos punibles autónomos, los delitos de acción penal privada, difamación, calumnia. ¿Ustedes qué es lo que ustedes creen que deben hacer? Y la gente no sabe. Cuando te viene una persona con un escribano, sí, yo soy fulano de así. O le puedo decir: no soy. Yo soy Batman, le puedo decir. ¿Cómo? ¿Me puede decir su nombre? ¿Y usted es juez? ¿Usted es policía? ¿Usted es fiscal? Le decía a la escribana. Yo no le voy a decir mi nombre a usted. ¿Cómo? Usted no es ninguna autoridad del Estado. Sí, usted es una fedataria pública, pero usted no es autoridad del Estado. Usted es una persona privada. Si vengo otra señorita, lo que yo dije o no dije, en este momento yo no me quiero ni rectificar ni ratificar. Me duele mi muela, le puedo decir al escribano o a la escribana. Le pido que se retire. Amablemente, señorita. Hasta luego. Así hay que actuar. ¿Qué rectificar ni ratificar ante un escribano?
Si la persona tiene derecho constitucional de negar algo, ¿por qué uno tiene obligación de rectificar o ratificarse de lo que había dicho contra alguien ante una persona privada que es la escribana? Señores, tengan en cuenta estas cosas. Es tan común estas cosas que viene un escribano. Señora escribana, señor escribano, con todo respeto, porque usted se merece el respeto, yo no tengo nada que ratificar ni rectificarme, usted no es una autoridad, y discúlpeme si puede retirarse así como vino, y le estoy pidiendo amablemente, y ponga en su acto que le estoy pidiendo amablemente. Ahí se quedó hecho bolsa. No tiene ninguna obligación de decir sí me rectifico o sí me rectifico de lo que dije. Es una persona privada la escribana o el escribano, no es su función eso. Sepan esto, señores, y así hay que actuar cuando tu cliente te llama, me está viniendo un escribano, y vos le decís, dígale, me duele mi muela, ponga en su acta, me duele mi muela, o me duele el oído, peor todavía, no puedo hablar. O le diga, perdí el habla. Hay que ironizar un poco, pero con mucho respeto, para que no te pegue ahí el enojado. Es un disparate de nuestro medio, de Paraguay, el Paraguay folclórico se llama eso, de que se tiene que presentarse, apersonar, dice la gente. No es correcto decir apersonar. En la prensa se dice muy frecuentemente se apersonó. ¿De dónde viene esa frase? Es un error gramatical decir se apersonó. O la policía dice, nosotros de la comisaría jurisdiccional. ¿Cómo? ¿Jurisdiccional? ¿Qué quiere decir eso? Jurisdiccional quiere decir juez. Entonces, esas son las grandes y pequeñas cosas que escuchamos muy frecuentemente en la prensa, o como en este caso de los escribanos. Entonces, pero es importante estas cosas que les estoy diciendo, chicos y chicas, ¿eh? Si el fiscal ratifica su requerimiento y el juez insiste, entonces le envía entonces a su jefe, para que su jefe rectifique o ratifique lo que decidió el funcionario fiscal a su cargo. Cuando el Ministerio Público insista en su solicitud, el juez resolverá conforme a lo peticionado. Fíjense lo que es esto, señores. Por eso es importante el trámite de oposición. El fiscal general del Estado o el fiscal adjunto se ratifica en lo que decidió, ya nada puede hacer el juez. Tiene que cumplir lo que dice el fiscal. Imagínense el poder que tiene el Ministerio Público por el principio del sistema del juicio acusatorio. Se ratificó en el sobreseimiento definitivo del fiscal el adjunto. Al ratificarse en el sobreseimiento definitivo, el juez ya no tiene nada que hacer. Acepta redondo. Ya no hay nada que hacer. La fuerza que tiene el sistema acusatorio, señores, esto ni se soñaba antes. Si se rectifica o se ratifica, y especialmente cuando se ratifica en lo que el fiscal había pedido, ya no hay nada que hacer. Y si se rectifica, entonces el juez ordena al fiscal que prosiga las investigaciones o que siga el curso normal del juicio penal ordinario. ¿A qué requerimiento de las partes se puede oponer el juez? A cualesquiera de los del 301 e incluso también al sobreseimiento definitivo o al sobreseimiento provisional. Es muy interesante eso, señores. Entonces, el trámite de oposición es la potestad que tiene el juez de dudar de lo que decide el fiscal y remitirlo de esta duda al jefe inmediato, que es el fiscal adjunto o el fiscal general del Estado,
para que el fiscal vuelva a analizar y se rectifique o se rectifique de lo que decidió. El fiscal pudo haber solicitado sobreseimiento definitivo y va al fiscal adjunto y el fiscal adjunto dice, se rechaza de plano y con nuevos elementos le presenta al juez. Entonces el juez le da la razón entonces al juez de por qué estaba dudando lo que hizo el fiscal. Son los juegos y las decisiones que se toman a nivel procesal entre fiscal y juez. ¿Sabemos de los requisitos? El requisito es, el juez duda de lo que decide el fiscal en cualquiera de los requerimientos de conciliación, de juicio abreviado, de desestimación, de archivo fiscal impugnado. Entonces, el juez entonces tiene esa potestad de devolver para que una autoridad superior del Ministerio Público decida lo que corresponde. Y si esa autoridad superior ratifica lo que decidió el fiscal, el juez ya no tiene nada que hacer. Se traga este asunto. Si no le gustó, se traga la espina. Ya no hay nada que hacer y el juez le ordena al 314. ¿Qué le ordena al 314? Lean la última parte. Cuando el Ministerio Público insista en su solicitud, eso quiere decir se ratifica, el juez resolverá conforme a lo peticionado, sin perjuicio de la impugnación de la decisión por el querellante o de la víctima. El juez ya... La víctima puede apelar eso. Puede apelar ante la Cámara de Apelación. Pero la Cámara de Apelación está atado a través de lo que dice ahí. Conforme a lo el juez deberá resolver conforme a lo peticionado. Ni la Cámara de Apelación ya la puede salvar. Puede apelar, pero la Cámara de Apelación va siempre a hacer cumplir lo que dice el 314. Muy bien, creo que hemos desarrollado de modo bastante minucioso o minuciosa esta lección, y que espero que hayan aprendido lo suficiente para que ustedes puedan trabajar bien. Que tengan ustedes una buena jornada.